Bueno, quedamos por acá. Multiplicación de una matriz por un escalar. Entonces, en notación se dice que una matriz se puede expresar como una matriz A, o una matriz, ¿verdad? Es la simbología que consta de elementos A sub i j, ¿verdad? Entre corchetes. Entonces, el producto de C, que es cualquier número real, que se denota escalar, el producto CA es una matriz M por N obtenida multiplicando cada elemento de A por la constante C. En otras palabras, CA va a ser igual C multiplicado por cada elemento A sub i j de la matriz. Entonces, tenemos un ejemplo que por aquí no nos quedamos, ¿verdad? Dice, en los ejercicios en la guía va a aparecer ahí, si A es igual a 2A, 3A, 5A. Entonces, tenemos que si A es igual a esta matriz, 2 por A, entonces lo planteamos 2 fuera de los paréntesis. Y el siguiente paso para resolver es multiplicar ese escalar 2 por cada uno de los elementos dentro de la matriz. Es decir, aquí se expresan, ¿verdad? Sería 2 por 1, 2 por 0, 2 por menos 1, 2 por 0, 2 por menos 2, 2 por 4. Entonces me queda aquí, y aquí en la matriz final me va a quedar los resultados que me dan después de multiplicar cada elemento por 2. Ahora, si aquí me hubieran dicho hallar menos 2A, no 2A, entonces me hubieran quedado los mismos elementos, pero con signo contrario, ¿verdad? Porque hay que considerar el signo ahí, ¿verdad? Entonces aquí me hubiera quedado menos 2, aquí me hubiera quedado más 2, aquí me hubiera quedado 0, donde queda 0, ahí no cambia. Aquí me hubiera quedado más 4 y aquí me hubiera quedado negativo 8, pero eso si hubiera sido un signo negativo, ¿verdad? Negativo 2, no 2 positivo como se plantea ahí, ¿verdad? Voy a borrar antes de continuar. Bueno, ejemplo 1 nos dice, una cadena de tiendas de electrónica tiene 2 distribuidores en Seattle. Este es un ejemplo viejito de un libro bien antiguo, ¿verdad? Cuando habían videocaseteras. Bueno, en mayo, las ventas de televisores, videocaseteras y estéreos en los 2 almacenes estuvieron dados por la siguiente matriz A. Entonces aquí se miran 2 distribuidores de una misma cadena de tiendas con la cantidad de productos que tiene de televisores, videocaseteras y estéreo. Yo creo que ustedes no las conocieron estas, ¿verdad? Bien, creo esto ya de la época ya, fue época de mi generación, ustedes ya no las conocieron probablemente. No, si la conocimos, incluso grabamos en cassette. Pero ya no hay, ¿verdad? O quedan ahí como de reliquia, ahí todavía quedan en algunas casas, ¿verdad? Bueno, entonces tenemos ahora con el celular, ¿verdad? Que no se necesita, ¿verdad? Bien, entonces tenemos que el distribuidor 1 tiene 22 televisores, 34 videocaseteras y 16 estéreos. Distribuidor 2 tiene 14 televisores, 40 videocaseteras y 20 estéreos. Esta se considera, este arreglo de valores se considera la matriz A.
Si la dirección establece ventas meta para junio de un 50% de aumento sobre las ventas de mayo, escriba la matriz que representa las ventas proyectadas para junio. Entonces, este se considera que son las ventas de mayo, ¿verdad? Entonces nos dice que se establece ventas meta para junio de un 50% de aumento sobre las ventas de mayo. Escriba la matriz que representa las ventas proyectadas para junio. Entonces, cada elemento en la matriz anterior debe aumentarse en 50%. Esto es multiplicarse por 1.5. Por tanto, la matriz para junio es 1.5A. Ahora, ¿de dónde sale este 1.5? 1.5 sale de que como este es el 100%, lo que se vendió en mayo. Dice que se debe aumentar en un 50%. Entonces le sumamos 100% más 50%. Esto es igual a 150%. Entonces se pasa tasa. Este 150% se pasa a una tasa. Se divide entre 100. 150 entre 100, esto es igual a 1.5. Entonces, las ventas de junio va a estar representada por el producto 1.5 por A, que es la matriz de las ventas de mayo. Entonces, a multiplicar 1.5 por cada valor, ¿verdad? Que está dentro de la matriz, nos va a dar la matriz final, ¿verdad? 1.5A, es decir, las ventas de junio. Entonces, ustedes lo pueden comprobar. 22 por 1.5 da 33. Primer valor del primer renglón. 34 por 1.5 da 51. 16 por 1.5 da 24. 14 por 1.5 que da 21. 40 por 1.5 da 60 y 20 por 1.5 que da 30. Entonces el resultado final va a estar dado por esta matriz. Las ventas de junio están representadas por esta matriz que salió de multiplicar la matriz que representa ventas de mayo por 1.5, ¿verdad? Como dice que aumenta el 50%, entonces se considera que hay un 100% más 50, 150% se divide entre 100 y esa tasa es la que se multiplica para hallar el resultado final, ¿verdad? Bien, entonces no sé si se entiende este ejemplo. Este es ejemplo cuando aplicado el producto de una constante, un escalar por una matriz, es decir, una constante se multiplica por cada uno de los valores que contiene una matriz, los valores de los elementos de una matriz. Bueno, pasamos al siguiente tema o subtema, adición y sustracción de matrices, es decir, suma y resta de matrices. Dos matrices A y B del mismo tamaño pueden sumarse o restarse, bien, sumando o restando sus elementos correspondientes. La suma de matrices es conmutativa, no importa el orden en que se sume, el resultado será el mismo. Ejemplo, la suma de dos matrices A más B va a ser igual a su IJ más B su IJ, es decir, para sumar dos matrices, sumamos entre sí cada elemento que tiene la misma posición en la matriz y deben tener el mismo tamaño. Este día andaba bien bonita, sí. Ya voy, Julito, me lo limpiaste por dentro, me lo sacudiste. Bien sacudido. El micrófono, compañera. ¿Me dijiste que te pagara? Sí, 500. Mentira, meteme 30 pesos, me dijiste. el micrófono pueden Por ahí en cuenta. Julito. verla. Bueno. Tengan cuidado con el micrófono, ¿verdad? Porque no dejarlo abierto. Bien.
Entonces, dos matrices A y B, para sumarse o restarse, deben tener el mismo tamaño. Y se suman o restan entre sí sus elementos correspondientes, es decir, que tengan la misma posición. Entonces, ejemplo, la suma de dos matrices A más B equivale al elemento A su IJ más B su IJ. Esta en notación, es decir, la suma de los, entre sí, de los elementos que tienen la misma posición, ¿verdad? Dicen que la suma de matrices es conmutativa. Ejemplo, nos piden sumar estas dos matrices. Entonces, para sumarlo, lo que se hace es que sumamos el elemento A su 1, 1 más el elemento A su 1, B su 1, 1 de la siguiente matriz. Es decir, que tengan la misma posición. Aquí está indicado 2 más 3. El primer elemento del primer renglón se suman entre sí. 0 más 1. El segundo elemento del primer renglón más el segundo elemento del primer renglón de la otra matriz, ¿verdad? Y así menos 1 más 2, aquí está indicado, ¿verdad? Es decir, la suma solo hay que sumar entre sí elementos de la misma posición con elemento que el valor de que esté en la misma posición de la otra matriz, ¿verdad? Entonces 2 más 3 aquí da 5, 0 más 1 da 1, menos 1 más 2 da 1. De manera similar, aquí están indicados, ¿verdad? 3, el primer elemento, el segundo renglón, más el primer elemento, el segundo renglón de la otra matriz. 3 más 2. 4 más 0. Y 5 más menos 3. 5 más menos 3 da 2 estos valores, ¿verdad? Entonces ahí solo es de sumar los elementos correspondientes que tengan la misma posición de las dos matrices que se suman. 1 más 3, indicado acá, ¿verdad? Menos 2 más 2. Y 3 más menos 4, que va a dar un valor de menos 1. Entonces en la suma, solo hay que tener cuidado, ¿verdad? Que se sumen entre sí los elementos que tengan la misma posición, ¿verdad? Y con los signos en algunos casos, ¿verdad? La suma es, hay menos, y con la calculadora, ¿verdad? Para que no tengan ningún error ahí, ¿verdad? Ahora, la resta A menos B, en notación sería igual a su IJ menos B su IJ. Es decir, que tengan la misma posición. La resta no es conmutativa. En la resta lo que hay que tener cuidado es con los signos, ¿verdad? La resta siempre hay problemas, ¿verdad? Y de igual manera, aquí no están indicadas las operaciones, pero se hace lo mismo, ¿verdad? Sería 2 menos 4, ¿verdad? Da menos 2. 0 menos 1 da menos 1. 0 menos 1 da negativo 1. Menos 1, menos 2, aquí indico la operación, ¿verdad? Hay que tener cuidado, ¿verdad? En la resta. Menos 1, menos 2. Habrían dos valores seguidos. Menos 1, menos 2. Como van estos valores, esto se convierte en suma de menos 1 más 2 y esto es igual a 1 positivo. 3 menos 2, lo mismo se hace con los valores de la segunda columna, ¿verdad? 3 menos 2 da 1. Menos el primero de acá, primero de aquí, ¿verdad? Da 1. 4 menos 6 da menos 2, ¿verdad? Porque 4 menos 6, el segundo es más grande, va a dar un valor negativo. Y 5 menos 1 es igual a 4. Entonces, la suma se dice que es conmutativa. La suma se puede cambiar la posición y los valores va a dar lo mismo, pero ya la resta hay que respetar la posición, ¿verdad? De los valores de cómo están las matrices restando. Y tener cuidado con los signos, ¿verdad? Por ejemplo, como cuando aparecen negativos hay que tener cuidado, ¿verdad?
Hay que, como dicen, volarle ojo, ¿verdad? Cuando aparecen bastantes negativos, porque no confundirse. Aquí, por ejemplo, este menos 1, menos 2. Este elemento menos este, menos 1, menos 2. Porque aparecen dos signos porque una cosa es el signo de la resta y otro es el signo que tiene el número que está restando, el segundo número. Entonces ahí hay que tener cuidado, que hay que aplicar ley de signos. Menos 1 más 2, esto es igual a 1 positivo. Y haciéndolo con la calculadora. Bueno. Entonces vemos en operaciones el escalar por una matriz es que se multiplica una constante por cada valor. Para la suma y resta, se suman entre sí los elementos que tienen la misma posición y para sumarlos deben tener el mismo tamaño las matrices. O sea, dos matrices que no tienen el mismo tamaño, es decir, que tengan el mismo número de renglones y columnas, esas no se pueden sumar entre sí. Esa es la condición, ¿verdad? Por eso aquí la definición del mismo tamaño. Pueden sumarse o restarse. Ahora, tema 2 de la unidad 2. ¿Verdad? Tema 2 de la unidad 2. Matriz. Ahora, ¿cuándo se pueden multiplicar dos matrices? Cuando el número de columnas de la primera matriz es igual al número de filas de la segunda matriz. Entonces, para multiplicación, la condición es que hay que determinar el tamaño de las matrices. Si el segundo dígito del tamaño de la primera matriz es igual al segundo dígito, al primer dígito del tamaño de la segunda matriz, se puede multiplicar y el tamaño que va a tener la matriz resultado va a estar dada por este elemento, ¿verdad? El primer dígito por el segundo dígito, ese va a ser el tamaño que va a tomar la matriz, ¿verdad? Bueno, aquí ya están indicadas, ¿verdad? En el producto hay que tener más cuidado en matrices. Creo que este tema de matrices va a quedar para examen en línea, ¿verdad? El examen en línea solo va una pruebita de 4 puntos. Para examen escrito creo que no lo voy a considerar. Voy a subdividir temas, ¿verdad? Para prueba en línea va a quedar la multiplicación de matrices. Una prueba de 4 puntos después de examen, unos 2 días después. Pero la guía sí en la guía sí va a haber. Bien. Entonces debe cumplir esto, que el número de columnas de la primera matriz debe ser igual al número de renglones de la segunda matriz para que se puedan multiplicar. Ejemplo 1. Este ejemplo es más sencillo, de una matriz renglón por una matriz columna. Sean A, esta matriz con estos elementos, 2, 5. Es una matriz de 1 por 2, de un renglón por 2 columnas, ¿verdad? Y B es una matriz de 2 renglones y una columna. Como el número de columnas de A, es decir, este, es igual al número de filas o renglones de B, ambas matrices se pueden multiplicar sus correspondientes elementos en orden de izquierda a derecha para elementos del renglón A y de arriba hacia abajo para elementos de columna B. Es decir, que se multiplica el primer elemento de matriz renglón por el primer elemento de matriz columna, más segundo elemento de la matriz renglón por el segundo elemento de la matriz columna. Sería 2 por menos 3 más 5 por 2. Y el resultado de una matriz renglón por una matriz columna es una matriz de 1 por 1 que puede
se puede quedar expresado como un número, ¿verdad? No es necesario encerrarlo entre corchetes, pero solo en ese caso, ¿verdad? Porque el resultado da 1 por 1, viendo el tamaño acá, ¿verdad? 1 por 1, ¿verdad? Entonces sale 2 por menos 3 da menos 6, más 5 por 2 da 10, menos 6 más 10, 4, ¿verdad? O sea que se pudo haber escrito así, ¿verdad? 4. Ejemplo 2. Dice, multiplique matrices A y B. El producto más sencillo de matrices es cuando se multiplica una matriz renglón por una matriz columna, que el resultado va a ser una matriz de 1 por 1 que puede escribirse como un número solo o entre corchetes. Eso no importa. Cuando es de 1 por 1 se puede dejar así sin encerrarlo entre corchetes el número. Ahora vamos el ejemplo 2. Aquí hay que tener un poco más de cuidado, ¿verdad? Bueno, determinamos el tamaño, ¿verdad? La matriz A tiene tamaño 2 por 3 porque tiene 2 renglones y 3 columnas. Y la matriz B tiene 3 renglones y 2 columnas. Entonces, este valor de las columnas de la primera matriz es igual a los renglones de la segunda matriz. Por tanto, sí se puede multiplicar. Sí puede multiplicarse. Y el tamaño de la matriz resultado va a ser de 2 por 2. Es decir, lo que está en color negro acá, ¿verdad? El tamaño. Ahora, se puede multiplicar porque coinciden, ¿verdad? El número de columnas de A con el número de renglones de B. Y la matriz resultante será de tamaño 2 por 2. Aquí se deduce. Se procede a multiplicar cada elemento de renglones de A por cada elemento de columnas de B. Es decir, se empieza el producto de renglón 1 de A por columna B por columna 1 de B dará el elemento 1, 1. Es decir, que sale del primer renglón, primer columna. Es decir, y está aquí expresado en rojo, ¿verdad? Es decir, 3, primer renglón por primer columna va a dar el elemento 1, 1, que está en primer renglón de la matriz resultante. Entonces, ¿cómo se multiplica? 3 por 10, es decir, primer elemento del renglón por primer elemento de columna más segundo elemento de renglón por segundo elemento de columna, 2 por 8, más el último elemento de renglón más por último elemento de columna, 4 por 6. Entonces ese sería el primer renglón por primer columna. Ahora, después sacamos, bueno, aquí está este. Es lo que está en rojo, ¿verdad? Ahora, el producto del primer renglón de A por columna 2 de B dará el elemento C1, 2. Es decir, primer renglón por segunda columna, ¿verdad? Y aquí se indica la operación, ¿verdad? 3 por 12 más 2 por 7 más 4 por 5. 3 por 12. Primero de primero de columna, 3 por 12 más 2 por 7 más 4 por 5, lo que está en azul. Ya cuando hemos terminado de multiplicar primer renglón por cada una de las columnas, que van a dar los elementos del primer renglón de la matriz resultante, procedemos a multiplicar segundo renglón por cada una de las columnas. Entonces, segundo renglón por primer columna está indicado aquí en color verde, ¿verdad? Es decir, 2 por 10 más 5 por 8 más 1 por 6. 2 por 10 más 5 por 8 por 1 por 6. Y lo que está indicado en negro ya es el producto del segundo renglón
Bueno, aquí están, aquí abajo indico los productos que hemos sacado, ¿verdad? Y el segundo renglón por la segunda columna es lo que está en color negro. Aquí sería 2 por 12 más 5 por 7 más 1 por 5. Entonces resolvemos, ¿verdad? Cada uno de estas operaciones, ¿verdad? Que están marcadas en diferente color y nos va a dar los elementos finales de la matriz resultante, ¿verdad? Que es una matriz de 2 por 2. 3 por 10 más 2 por 8 más 4 por 6. 3 por 12 más 2 por 7 más 4 por 5 da 70 en ambos casos. Y aquí en verde, 2 por 10 más 5 por 8 más 1 por 6, 2 por 12 más 5 por 7 más 1 por 5. Es decir, que estos son los elementos del primer renglón y estos son los elementos del segundo renglón de la matriz resultante. Ahora, las operaciones se pueden hacer dentro de un paréntesis así grande o se pueden hacer aparte y solo ponerlas acá, ¿verdad? El resultado, ¿verdad? Pero esto es por cuestiones de didácticas, es que y porque está similar al libro de texto. Hay un libro de texto de consulta que está subido en el campus virtual, ¿verdad? También hay videos de tutoriales bajados de internet, también hay, van a quedar en el campus virtual, entonces espero que revisen, ¿verdad? No sé, preguntas acá. Todo, si hay algo que considera que alguna duda. Digamos, en operaciones de matrices, aquí es importante, aquí porque ya después se van complicando, ¿verdad? Ya vienen otras operaciones que un poquito más complicadas, entonces importante que esté claro lo que es operaciones, ¿verdad? Porque se sigue ocupando para otros temas más adelante. Bien, este es el ejemplo 2. Espero que más o menos se entienda la lógica como se estoy explicando, ¿verdad? Lo que se hace acá. Bueno, en general, si C es igual a A por B, entonces el elemento CIJ de la matriz producto se obtiene multiplicando el 10º renglón de A por la J-ésima columna de B. Ejemplo, tenemos otro ejemplo. Dicen sea A igual, esta matriz de tamaño 2 por 2 y B, una matriz de tamaño 2 por 3. Aquí hay 2 renglones, 2 columnas y aquí 2 renglones, 3 columnas. Entonces aquí coinciden. Entonces se puede multiplicar el número de columnas de la primera matriz, se puede multiplicar por la segunda porque coincide con el número de renglones el número de columnas de la primera matriz coincide con el número de renglones de la segunda matriz. Entonces, y la matriz resultante va a ser de tamaño 2 por 3. ¿verdad? 2 por 3. Ahora, se puede dar que yo ponga un ejemplo donde si el número de renglones no coincide, entonces ahí no se podría hacer. Podría poner un ejercicio en la guía, ¿verdad? Una matriz donde no coincide, entonces ustedes solo escriben la respuesta, no aplica. Cuando el número de columnas de la primera no coincide con el número de renglones de la segunda. Bien, entonces procedemos a hacer los productos, ¿verdad? El producto de renglón 1
de renglón 1 por columna 1 va a dar el elemento 1, 1, ¿verdad? Primer renglón, primer columna. Indicado acá sería 2 por 3 más 3 por 2. El producto de renglón 1 por segunda columna está indicado acá, ¿verdad? Sería 2 por 1 más 3 por menos 3. Estos ejercicios recomiendo que por una semana vayan haciendo esta guía, por lo menos una semana antes, ¿verdad? Porque estos ejercicios de productos llevan su tiempo, ¿verdad? Entonces mejor vayan con tiempo avanzando. Entonces el producto de renglón 1 de A por columna 2 de B dará el elemento C1, 2. Aquí está indicado. El elemento. El producto de renglón 1 de A por tercer columna de B va a dar el elemento C1, 3. Lo que está indicado aquí en verde, ¿verdad? Esto es lo que corresponde el elemento del primer renglón de la matriz resultante, ¿verdad? Entonces aquí ustedes confirman, tiene que dar estos valores. Y para el segundo renglón, entonces ya cuando terminamos de multiplicar primer renglón de primer matriz por todas las columnas, procedemos a multiplicar segundo renglón en orden, ¿verdad? Por cada una de las columnas de B. Sería 4, 1 por 3, 2, perdón. Segundo renglón por primer columna dará el elemento 2, 1 de la matriz resultante. Es decir, 4 por 3 en orden, ¿verdad? Se multiplica el primer elemento del renglón más el primer elemento de renglón por primer elemento de columna más el siguiente elemento por el siguiente elemento de la columna. El producto de renglón 2 de A por segunda columna de B va a dar el elemento C22. Lo que está indicado acá en este color. Es decir, 4 por 1 más 1 por menos 3. Y el producto de renglón 2 de A por columna 3 de B dará el elemento C23, que es lo que está en azul. Entonces, después de hacer todas las operaciones, salen estos valores, ¿verdad? Y estos van a ser los elementos finales de la matriz. ¿Qué dice? Sin quererlo. Bueno, vamos a ver. Disculpen. Ahí. No sé, preguntas de este ejemplo. Miren que estoy poniendo la mayor cantidad de ejemplos para que no esté, pero me gustaría, no sé, alguna inquietud, pregunta de esto. Buenas tardes, Lee. Sí, buenas tardes. Disculpe, ¿usted por casualidad dejará, digamos, como la clase anterior de matemáticas, usted dejaba desde un día antes o una semana un examen así para que nosotros fuéramos viendo, aunque sea virtual, como Sí. de lo que se asemejaba a lo que iba a ser el examen ya presencial? Sí, sí, voy a dejar ahí. Pero de que lo hagamos de manera virtual. Sí, voy a poner así similares ejemplos, unas pruebitas ahí antes del examen. Está bien. Esto queda grabado, ¿verdad? Y también la diapositiva van a quedar en un archivo PDF para que lo
Revise. Bueno, espero. Bueno, voy a pasar lista para que. Bueno, la multiplicación de matrices no es conmutativa aun cuando los dos productos A, B y BA estén definidos para matrices A y B dadas. Por lo regular, no son iguales, ¿verdad? Ahora matrices que no son identidad, ¿verdad? Pero este es un tema que más adelante vamos a ver matriz identidad. Ya solo nos queda esto. Ejemplo 3 dice, aquí aparecen las dadas las matrices A y B. Esta es de tamaño 3 por 3 y este es de tamaño 3 por 3. Entonces están definidas y ambas tienen las siguientes desigualdades, ¿verdad? B, tenemos las siguientes igualdades. A por B. Entonces es la misma lógica, ¿verdad? Entonces este por cuestión de tiempo solo queda planteado. Entonces, como esta es 3 por 3, bueno, aquí el tamaño de renglones es igual al número el número de columnas del primero es igual al número de renglones del segundo, se pueden multiplicar. Y el tamaño va a ser de 3 por 3, es decir, va a ser una matriz grande. Entonces aquí el producto de esta columna, de este renglón, por cada una de las columnas, se indica acá, ¿verdad? Están indicados acá los resultados. Aquí deben tener cuidado al multiplicar, es decir, aquí va 1 por menos 2, más 2 por 3, más 3 por 1. ¿verdad? Entonces, cada elemento de cada columna de cada renglón, cada columna va multiplicando y se suman, ¿verdad? Entonces, estos son los elementos que van a salir en el primer renglón, que salen del primer renglón por las columnas. Los elementos del segundo renglón por cada columna están indicados acá, ¿verdad? Aquí los subrayo yo. Y los elementos del tercer renglón multiplicados por cada columna están indicados acá. Aquí la cuestión, la verdad, que deben practicar, ¿verdad? Es importante practicar para que vayan entendiendo, ¿verdad? Practiquen, por eso dejo ejercicios de la guía ahí, ¿verdad? Después creo que este último tema lo voy a dejar para prueba en línea, ¿verdad? Este de multiplicación va a quedar como 2 días.